no hace mucho una serie que se basa en la carta, en la epístola a los hebreos, a los efesios. Me gustaría primeramente recordar, ¿no? Yo no sé si el aire acondicionado ese, o lo poco que pueda hacer, si se mantiene la puerta cerrada de la calle, igual hace algún efecto, ¿no? Estábamos hablando la última vez, no sé si os acordáis de que habíamos visto un saludo de Pablo en esta carta, un saludo al estilo de la época, pero centrándolo, vamos a decir, en un lenguaje de su corazón, deseando gracia y paz. Y luego dijimos que a partir del versículo 3, de Efesios 3, Pablo comenzaba una oración. ¿Alguien se acuerda de esto? Yo no sé si los de atrás, mirad, lo comparto aquí. Normalmente yo no sé por qué, pero cuando uno se sienta ahí atrás, es como que está en otro mundo. O sea, suele ser como, ¿verdad? Hay igual que se ambiente todavía hoy, en el mundo de Yuki, así una cosa... ¿No? ¿Os podéis concentrar? ¿Sí? Vale. Pero a mí por lo menos me pasa que cada que me voy para atrás es como que desconecto, no puedo seguir al que comparte, sinceramente, ¿eh? Y te vienes para adelante y comienza a ver como una tensión, pero es como si hubiera dos ambientes distintos, ¿verdad? Así que mi consejo, de verdad, es si os acercáis, creo que no. Así que lo que compartía era que a partir del versículo 3, ¿sí?, comenzaba una larga oración de Pablo. Para los que quizás no hayáis escuchado, ¿cómo se llama la amiga de Madeline? Jessica. Vale. Personas como Jessica que igual no saben bien de qué estamos hablando. Lo que vamos a hacer es analizar poco a poco, tan poco a poco que quiero hacer un párrafo y siempre me quedo con un solo versículo, ¿vale? En la carta a los Efesios, ¿sí? Y aquí veíamos que Pablo enseñaba tantas y tan profundas verdades en esta carta, ¿no? Y la primera parte era como que hacía una oración profunda, con mucho contenido, que es de lo que queríamos ir descubriendo, o lo que yo creía que el Señor quería para esta congregación, ¿no? Que fuéramos entendiendo profundidades de su verdad, de las maravillas que Dios de los cielos ha hecho para nosotros, ¿no? Y ya desde el versículo 3 entraba en esta oración, que no sabíamos bien cuándo se extendía. No sé si os acordáis de esos detalles, ¿no? Y decíamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entraba con una gran bendición a aquel que reina en los cielos, ¿no? Y hoy íbamos a profundizar, o casi en esa verdad que Él nos revelaba. Decíamos que el Señor nos había bendecido. ¿Cómo nos había bendecido Él, hermanos? Con toda bendición espiritual en los celestiales, en los lugares celestiales. ¿Y os acordáis qué significaba esto? ¿No digo nada? Había agotado todo lo bueno que nos podía entregar. O sea, nos había dado y nos ha bendecido con absolutamente todo lo bueno que necesitemos para que nosotros, ahora que estamos aquí en esta tierra, podamos vivir de una forma agradable a nuestro Dios, ¿sí? Todo lo bueno que se podía decir ya nos lo había dado y nos lo ha entregado el Padre desde el principio de los tiempos, ¿no? Lo veíamos que todo eso nos lo había entregado ya en la
eternidad, ¿no? Cuando decíamos que estábamos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y luego veíamos que todo esto ocurría en Cristo, que esta expresión es una expresión que se va a reiterar una y otra vez dentro de esta epístola, dentro de esta carta. En Cristo, en Cristo. Y hablábamos de en Cristo como si fuera casi un lugar, un ambiente en el que los hijos de Dios tienen que entrar, estar, vivir, ser, ¿no? Alimentarse en Cristo, ¿sí? Tan importante. Cristo decíamos que era como un gran depósito de todos los dones, de todo el bien, de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y que cuando nosotros venimos y vivimos en Cristo, vivimos en Él, vamos a poder disfrutar de todas esas bendiciones que el Señor nos daba, ¿no? Y nuestras vidas estaban escondidas en Él. De forma que cuando una persona ha entregado su vida, pero ha arraigado su vida en Cristo, en ese momento la persona va a vivir haciendo las cosas con Él y para Él, ¿sí? Él va a ser absolutamente todo lo que es nuestra vida, ¿no? Hoy, Dios mediante, quería entrar en todo el párrafo, ¿sí? Y me había propuesto, preparé la introducción diciendo que lo que íbamos a ver ahora eran las bendiciones, ¿sí? Por las que decíamos bendito el Padre, ¿no? Pero nos vamos a quedar con el versículo 4, ¿vale? Voy a leer de todos modos la carta desde el versículo 3 al versículo 6, que era mi propósito, ¿vale? Dice así, yo tengo la traducción, la Biblia textual, cuarta edición, ¿vale? Dice así, bendito, si quieres poner Valera, pon Valera, porque creo que es así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales. ¿Os acordáis que decíamos que no pone la palabra en lugares? Se entiende que son lugares, pero lo dice así, en los celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. ¿Sí? Las traducciones que son más textuales son más pesadas, más difíciles, ¿verdad? Una nueva versión internacional es así como, pero respeta más, voy a decir, las palabras que están en el original, ¿vale? Así que, ¿cuál es la primera bendición que dice la palabra en el versículo 4? Que nos escogió. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mirad, y yo quería algo que yo no lo puedo hacer, ¿sí? Uno cuando prepara una predicación anhela algo que le es imposible al predicador. Y es que las personas que están escuchando degusten la palabra. Eso es algo espiritual. Y por eso a veces es tan frustrante, ¿no? No sé, Ignacio y Martela, ¿no? Bajar de aquí porque dice, no sé si han podido captar, ¿no? Lo que uno quizás está intentando captar cuando lo prepara, ¿verdad? Así que por eso pedimos al Espíritu Santo que nos dé
esa sensibilidad, que se manifieste Él en nuestros corazones en esta mañana. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de Dios que da vida no es una palabra que simplemente está escrita y entra en nuestro cerebro. ¿Entendemos esto? La palabra de Dios que da vida no es simplemente leer la Biblia. No sé si os estoy asustando. Pero la palabra que está escrita en la Biblia es una palabra logos, es una palabra escrita, redactada, que como no la interpretes con el Espíritu Santo, como no la interpretes en un mundo espiritual, que dice que es para el mundo locura y nada más, o no entendemos nada, ¿vale? Entonces necesitamos que esa palabra sea vida y solamente lo puede ser cuando es el Espíritu Santo el que la introduce en nuestro ser. ¿Sí? Como dice la palabra, que es espíritu, la propia palabra es espíritu y es vida. Dios nos escogió. ¿Quién de aquí alguna vez nos ha sentido menospreciado? Que sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido quizás infravalorados, subestimados? A veces sin valor, sin propósito, momentos de crisis en las que, no sé, o sea, ¿no? Hemos tenido este sentimiento profundo en nuestra alma de ¿para qué? Alguna vez, yo creo que muchos me habéis escuchado mi testimonio, y yo decía así, ¿no? Sin conocer a Cristo, pero ¿para qué vivir? ¿No? Ya sé que con mis conceptos, ¿no? Es para disfrutar y para pasarlo bien, eso es lo que yo creía, ¿verdad? Bueno, yo sigo creyendo, lo que yo lo paso muy bien. pero en Cristo, ¿verdad? Pero uno piensa así, ¿no? Y dice, vivir, pero ¿y si yo vivo mal? ¿Y si estoy en angustias? ¿Y si todo lo que me rodea es un desastre? ¿Qué? ¿Merece la pena vivir? Ahora la verdad que la palabra nos está trayendo es ese Dios y Padre al que estamos bendiciendo, dice que te escogió. Que te escogió. ¿Sabéis lo que implica esto? ¿Cuántas veces decimos verdades tan profundas y no las meditamos en ellas? Esta afirmación implica que ha habido una iniciativa del Dios de los cielos. No es tu padre, no es tu madre, no es esas personas que tanto te afectan como piensan, que ha sido la propia iniciativa del Dios de los cielos, quien ha determinado poner su dedo y decir tú, eres para mí. El Señor actuó eligiendo a personas para Él dentro de una planificación. Sí, Dios tenía un plan. Dios absolutamente todo lo hace, entiendo yo, con propósito. Todo tiene un sentido. Así que tenemos que tener muy claro que nuestra existencia tiene una razón de ser. ¿Sí? No sé si alguna vez te han dicho que has nacido quizás, menuda sorpresa fuiste para nosotros. Igual los padres, ¿no?
O menudo disgusto. Igual alguno te dice eso. Menudo disgusto. Pero quiero que pienses esto en esta mañana. Que Dios te tenía pensado para ese momento y para ese tiempo. Aun a pesar de que el momento en el que apareciste incluso pudiera ser que fuera incluso bajo pecado, ¿verdad? Pero aún con todo, el Señor tenía un propósito para ti y te había pensado. Nuestro nacimiento, quizás incluso el momento en el que Dios nos diseñó en su pensamiento. No sé si os acordáis que hablábamos que nosotros ya existíamos en Dios antes de venir a este mundo. ¿Sí? Y esto es espiritual. ¿Os acordáis que dijimos que somos seres espirituales? ¿No? Para aquel que le cuesta aceptar lo espiritual. Somos seres espirituales, según dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros existíamos ya en el diseño de Dios, en el pensamiento de Dios, ¿sí? Así que ya cuando Él estaba planificando todo, cuando pensó, a esta niña la voy a poner con unos ojos azules, me gusta el pelo rizado para ella, aunque igual a ella no le guste, ¿verdad? La voy a hacer alta, la voy a ponerle en este tiempo, sí, y quiero sellar en ella. Esta niña me va a glorificar, ¿sí? Y le voy a poner un sello de amor, la he escogido. Aunque el enemigo la vaya a machacar y tenga sus ojos sobre ella, yo escojo. Y me vas a servir por la eternidad, ¿no? Mirad, en la palabra vemos que la elección es la forma de funcionar de Dios. Si nosotros somos honestos, porque yo sé que teológicamente hablando, la teología de la elección, muchas veces a mucha gente le cuesta entenderlo, ¿vale? Le cuesta aceptarlo, le cuesta, ¿cómo puede ser, no? Dios escogiendo, ¿sí? Pero si somos honestos y miramos la palabra, es la forma de funcionar de Dios. Dios escogió a Moisés y a Aarón, dice la palabra, que los escogió con ese propósito de sacar a su pueblo de Egipto. Dios escogió a Abraham. ¿Para qué? Venga, sus estudiosos de la Biblia. Así de paso a vos, para crear un pueblo, sí, a través de él. Dios escogió a Noé, sí, como una nueva simiente, la única que no se había contaminado en aquel mundo. Y dice, lo tomo. Dios escogió a David, Dios escogió a Samuel, Jesús escogió a sus discípulos, ¿no? Lo vemos, todo esto está escrito, ¿vale? El Señor escogió un pueblo. Dice en el Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Así que incluso Dios no solo escoge personas, sino escoge un pueblo. Y eso es lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Verdaderamente el hecho de ser escogidos, de la elección, es algo que nos honra. Reconozcamos, ¿sí o no? Si alguien te dice, te han escogido para entrar en la universidad, te han escogido para entrar en el club, te han escogido para... Eso honra, ¿sí o no? ¿No? Normalmente dices, wow, nos da valor, imaginaros para la eternidad, ¿no? El ser escogidos nos da identidad. El ser escogidos nos da propósito. Y esta verdad, hermanos, es una verdad que es sanadora.
De hecho, esta carta es una carta sanadora. Es una carta que nos ayuda a tomar identidad. Cuando nosotros nos sentimos perdidos, cuando nosotros nos sentimos con angustias, con despropósito, ¿sí? Esta carta nos da identidad, o la verdad, más bien de la carta, ¿vale? Nos da identidad. Tristemente, el orgullo del hombre, su vanidad, ha hecho que, o quizás el propio enemigo, yo no sé exactamente quién, me imagino que una mezcla de todo, que los deseos y la maldad del propio hombre, el enemigo abriéndole camino y ofreciéndole las cosas, en realidad muchas veces han hecho de la elección un mal, un argumento para hacer el mal. ¿Sí? Ha habido hombres que se han levantado manifestando más bien actitudes más satánicas que fruto del espíritu del Dios de amor, ¿no? Y me estoy refiriendo a movimientos sociales que han tomado el argumento de la elección, ¿sí?, para obrar el mal contra otros seres humanos. ¿Os viene algo a la mente? Personas que dicen, yo he sido escogido por Dios para hacer un mal a otros. Por ejemplo, personas de raza que le llamamos blanca, que no somos blancos, o sea, que tenemos algún tinte, ¿verdad? Pero, ¿sí? Personas de raza blanca que han dicho, nosotros somos los escogidos de Dios, y han usado ese argumento ¿para qué? Para esclavizar, para destruir, para oprimir a unas personas cuya diferencia es realmente un nivel de melatonina, que es la sustancia, digamos, que da color a la piel, ni siquiera raza, ¿no? Porque alguna vez hablamos de todo esto. Raza hay una y es la de Adán, y todos venimos de ella, ¿vale? Así que ha habido muchas personas, voy a decir, que han tomado este argumento para destrucción de otros. No sé, seguro, empecé a mirar, pero no quise guiarme por ahí, si Hitler mismo tenía un pensamiento de este tipo, ¿vale? Franco sí, ¿no? Sí, son pensamientos de, como Dios me ha elegido, soy superior a otros y los destruyo. Esos son una raza inferior y hay que quitarlos del medio, ¿sí? Lo que sí es que él se hizo una Biblia, o sea, que él creó una religión, digamos, del Estado cristiano, apoyando a su pensamiento. Y ayer estaba escuchando una clase, que algunos ya sabéis que estamos, bueno, algunos en un seminario, y escuchaba una clase donde se decía que el Ku Klux Klan, ¿quiénes han escuchado alguna vez hablar del Ku Klux Klan? Yo creo que todos, ¿no? ¿Sabéis por quién estaba formado? Por el 90% de las personas que pertenecían al Ku Klux Klan. Esto es terrible, ¿eh? Pero lo voy a decir, no sé si es echar piedras contra nuestro tejado. Por la Iglesia evangélica. Hombres que se habían convencido de que su raza era superior. Brutal. Así que en el nombre de Jesús, que Él nos ayude a tener un entendimiento limpio de su palabra. Porque fijaros las burradas que se pueden llegar a hacer a través de la propia palabra, ¿no? Movimientos religiosos, el catolicismo, defendiendo que ellos eran los escogidos, se levantaban, ¿no?, quizás contra otros cristianos, contra los judíos, ¿no? Bueno, Latinoamérica, ¿verdad? Nosotros somos escogidos y aplastamos, ¿no? Pero la pregunta en esta mañana es, ¿tiene esta elección que ver con algún mérito nuestro?
¿Dependerá de nosotros la elección de Dios que se hizo antes de la creación del mundo? Rotundamente no. Rotundamente no. Creo que Dios se ha encargado de que lo sepamos porque lo deja bien plasmado en muchas partes de la palabra de Dios. Lo deja claro en muchos lugares, ¿sí? En la misma carta de los Efesios, cuando lleguemos al capítulo 2, veremos que cuando está hablando de la salvación que es por gracia, que nos dice que no es de nosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de ello, ¿verdad? En la carta a los romanos, esto sí, vamos a ver, en la carta a los romanos, en el capítulo 9, vamos a leer los versículos del 10 al 13. ¿Te vienes un poquito a Eli? Porque no consigo ver a Eli. Y me gusta tener contacto visual con las personas. Romanos 9, versículos del 10 al 13. Leo el textual, ¿vale? En la Biblia textual, ¿vale? Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno de Isaac, nuestro padre, porque aun cuando no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o ruin, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero señores, si no habían nacido, Dios estaba determinando de que Él había escogido a Jacob y lo había amado y había aborrecido a Esaú. ¿Qué dice el texto? Para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección. Para que quede claro que esto es una elección de Dios. ¿Cómo lo dice Valera? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Para que quedase claro que esto es un asunto de elección, ¿sí? Antes de que hubieran hecho ni bien ni mal, el Señor dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aborrecer no es de que le tengo asco, o sea, no escojo, ¿vale? Según esta afirmación, no se trata de que Dios nos haya visto, porque algunos argumentan y dicen: aquí el asunto es que como Dios lo ve todo, Él va a ver qué buenos somos, ¿verdad? Y entonces nos va a escoger por lo buenos que vamos a llegar a ser. Pero aquí nos está diciendo Pablo que para que quede clarísimo que es un asunto de elección, lo va a hacer antes de que hagan absolutamente nada, ni bueno ni malo. La elección es previa. La elección de las personas es previa. De hecho, vemos que Él escoge a las personas que jamás nosotros escogeríamos. ¿Es verdad o no? Seguramente tú no te hubieras escogido a mí. Bueno, igual a los orgullosos diría: sí, solo a mí, y no escogería a nadie más, pero también sería un problema, ¿verdad? Pero hay veces que estamos luchando, ¿no? Y nos vemos tanta porquería encima que decimos: qué desastre, ¿no?
Sin embargo, él escogió a un Gedeón, que era un hombre de mucho temor. Era un hombre que estaban los enemigos en el pueblo de Israel, pero él decía, salía al campo de noche para que nadie le viera, ¿no? Escogió a un hombre como Moisés, lleno de inseguridades. ¿Os acordáis de él en su llamamiento? Pero si yo no sé hablar, pero si yo, ¿verdad? Según él, no sabía ni hablar el hombre, ¿no? Él escogió a un Tomás con una enorme dificultad para creer. Él escogió a una Rahab, una mujer de mala reputación, ¿sí? Su trabajo era la prostitución. Y no solo que la escogió, sino que la introdujo en la genealogía de su Hijo Jesucristo. Él escogió a un David, un niño, si alguno igual dice, no sé, yo soy pequeño, ¿no? Él escogió a un David que era un adolescente que andaba por ahí, fuera de la civilización, cuidando ovejas, tocando el arpa, ¿verdad? Que ni su propio padre, a mí esto me parecía fuerte, que ni su propio padre lo consideró cuando el profeta Samuel le dijo, tráeme a tus hijos. Porque Dios ha escogido, ¿no?, a alguno de entre vosotros. Tráeme a tus hijos. El padre ni se acordaba de su hijo. Cuando él ya estaba como buscando al más fuerte, porque Samuel es hombre, ¿no? ¿Cómo juzgamos nosotros? Con las apariencias. Dice, guau, este chicarrón, este tiene que ser, ¿verdad? Y ya cuando estaba, le dice el Señor, no te equivoques. No es él. Entonces él va como preguntando y no era nadie. Dice, pues, entonces, ¿te queda algún hijo? ¿O es donde aquí falta algo, no? Porque el Señor sigue diciéndole que no es ninguno de estos. Y ahí es cuando dice el padre, bueno, que tengo uno por ahí perdido en el campo con las ovejas, ¿no? Pero ni su propio padre lo había considerado. Y Dios, en su misericordia, era en ese en el que había pensado, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos del 27 al 29. Uno dice, pero, o sea, que no me puedo enorgullecer un poquito, porque soy especial o igual un poquito más que el otro. Esta va para todos nosotros. 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice el Señor a través de Pablo, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cómo? Me estás ofendiendo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dice, hombre, no es suficiente con que nos llamen necios para que encima nos llamen débiles. Y sigue diciendo, y lo vil del mundo, ¿no? Y lo tenido por nada escogió Dios. O sea, que ya nos ha dejado en el suelo, en el piso, como decís vosotros, ¿no? Más bajo no hemos podido caer. Estamos bajísimo a los ojos de Dios. Bajísimo. ¿Sí? Para avergonzar a lo fuerte. Para que ninguna carne, dice esa traducción, para que ninguna persona se jacte delante de Dios. ¿Por qué nos ha escogido Dios? Cuando alguien te pregunte, ¿y tú quién te crees que eres para que tú digas que Dios te ha escogido? Y le dices, mira, de lo más necio, de lo más tontorrón, de lo más débil,
de lo más ruin de este mundo. Eso soy yo. Y es por eso que me digo esto. Para avergonzarte a ti, ¿no? Que quizás igual te sientes algo, ¿no? No, eso no, porque eso ya es confianza, ¿verdad? Perdón. Pero, ¿creéis vosotros que nos deja Dios claro si hay lugar para el orgullo en este tema de la elección? No, ya estamos todos así, ¿no? Abajito, ¿no? Nos ha colocado el Señor en su lugar. Ahí es donde tenemos que estar. Mirad, la elección no debe de producir orgullo en nosotros. Debe de producir un agradecimiento, hermanos. Profundo agradecimiento. Porque nos miramos a nosotros y decimos, verdaderamente de lo necio, verdaderamente de lo vil, ha escogido Dios. ¿Cómo no volverme a ti y darte gracias, 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 uno y otro día de nuestra vida? Igual hay personas que no comprenden esto y vienen a la congregación y dicen, siempre están dando gracias a Dios. ¿Verdad? Esta gente cómo se repite. ¿Sabéis una cosa? Por la eternidad. Por la eternidad. Debe de salir el agradecimiento de nuestros corazones y llenar nuestra boca de la declaración de gracias, 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 gracias. No tengo otra palabra más favorita que decirte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice el Señor que nos escogió en Él. ¿Quién creéis que es este Él? ¿En quién nos ha escogido Dios? En Cristo, ¿sí? En Cristo. Estábamos en Cristo. Vuelvo a recordar que esta expresión hace referencia como a un lugar, ¿no? Estamos ya en Cristo y Dios nos escoge de ahí. Ya os estoy lanzando preguntas de mis propios pensamientos, que no tengo la solución. Ahí os dejo peor todavía. Me ponía a pensar, ¿será que nosotros estábamos ya en Cristo? En ese pensamiento Dios ya nos ha entregado y Él nos toma de ahí y nos escoge. ¿O Dios nos piensa, nos escoge y nos coloca en Cristo? No lo sé. No lo sé. No me atrevo a afirmar algo concreto con toda seguridad. Pero en este momento me decanto más en pensar que Él nos entrega a su Hijo, o sea, como que nosotros estamos en Cristo. Y de ahí nos señala y nos escoge, ¿no? Comienza a trabajar con nosotros, ¿no? Porque dice el versículo Juan, capítulo 10, versículo 29. Juan, capítulo 10. Versículo 29. Dice Jesús, está Jesús hablando. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. ¿Sí? Como hablando de una descendencia que ha sido entregada a Cristo. Lo que mi Padre me ha dado, nosotros somos aquello que el Padre ha entregado a Jesús, ¿no? Nosotros somos esas ovejas que hemos sido entregadas a Jesús por el Padre. El versículo sigue diciendo, desde antes de la fundación del mundo. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo.
La palabra traducida por mundo es la palabra cosmos. El cosmos es solamente el mundo, la Tierra o algo más. Ya fe. Más, ¿no? El cosmos es mucho más, ¿verdad? Todo el universo. Es de ahí de donde nos está diciendo, antes de la fundación, no solo del mundo, sino de todo el cosmos. Así que Pablo nos deja claro, ¿no? Queda claro que la elección no fue por lo que Dios nos hubiera visto hacer, ¿verdad? Esto queda claro, ¿no? Por eso decimos que el plan de Dios para nosotros ya estaba diseñado en la eternidad, cuando todavía el tiempo no había comenzado a contarse. Para mí la reflexión, cuando me quedé pensando en todo esto, no me parecía como algo impresionante, ¿no? Muy sanador, si uno lo reflexiona. Volvamos nuestros ojos hacia Dios y pensemos que Él ya estaba pensando en nuestras características. Te voy a invitar en este momento a cerrar un momentito los ojos. No te preocupes del vecino, no te preocupes, nadie te va a estar mirando. Quiero que pienses en que Dios, no estamos hablando de una persona cualquiera. No es ninguna de esas personas que muchas veces te hace daño porque te sientes menospreciado por ellas. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de aquel que tiene el absoluto poder para todo. Un amor tan profundo que no lo podemos ni describir. Estamos hablando de el origen de todas las cosas. Que cuando todavía ni siquiera había comenzado a crear el mundo, ni los cielos, ni las estrellas. Quiero que pienses que Él estaba pensando en ti. Que Él estaba pensando en ti. Dedicando su tiempo a pensar en ti. ¿En qué momento de la historia te iba a poner? Cada uno de los rasgos de tu ser. Todos esos talentos que el Señor te ha regalado, Él estaba deleitándose en crearte, en pensar cómo te iba a hacer, en pensar cómo quería que tú fueras. Porque como veremos, Él diseñó un hombre perfecto, una mujer perfecta en ti. Y se deleitó, y se deleitó, y se deleitó en entregarte todo. ¿Quién nos puede importar? Si la gente nos hace caso, si no nos hace caso, si nos ha saludado, si no nos ha saludado. ¿Qué nos puede importar lo que digan mis amigos del colegio cuando se ríen de mí porque creo en Jesús?
Si el Dios del universo se ha deleitado en formarme, en pensarme, en determinar un tiempo de existencia para mí, y me ha puesto en Jesús para protegerme para siempre. Gracias, Señor. 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 Porque mi alma entra en paz, Señor, cada vez que pienso estas cosas. Amado Espíritu Santo, si tú también traes esa paz a los corazones que están aquí, Señor, inquietando a aquellos que todavía no han dado el paso de entregar sus vidas a Jesucristo, llamándolos al arrepentimiento, por favor. Pero deleita el alma, Señor, de aquellos que son tuyos, Señor. Hazme sentir tu abrazo, tu amor, tus ojos, tus manos formando, no sé, Señor. Que sus almas se deleiten en ti, por favor. Es tan bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te hace esto sentirte tan amado, tan amada, anhelada. De mucho valor, deleitoso. Deleitoso. Termino con un versículo. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Bueno, no sé si os voy a poner en un aprieto si le pregunto igual a Yosune y a Yael. Cuando encontramos la palabra para, ¿qué significa? En un párrafo. He venido para saludarte. ¿Qué significa eso? He venido por un propósito. Un propósito. Muy bien. ¿Sí? Ese para son objetivos, propósitos. ¿Sí? Y en este párrafo que nosotros hemos leído, encontrábamos 3 propósitos. ¿Sí? El primero es este, el que vamos a hablar ahora. Nos escogió para ser santos y sin mancha. En el versículo 5 encontramos otro propósito, para adopción para sí mismo. Y en el versículo 6, otro último propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Veremos más adelante, ¿no?, que esa elección de Dios es fruto de la gracia de Dios, ¿sí? Y que para ello el propósito final de la elección, como dice el versículo 6, va a ser que se alabe esa gloriosa gracia. Lo que vemos es que hay un propósito que diríamos menor, algo así, que es el hecho de que las personas sean santas y sin mancha delante
de Dios. No dice que porque son santas y sin mancha son escogidas, ¿vale? Dice que son escogidas para ser santas y sin mancha. Sí, propósito que decía ya hace. Hagios. Esa es la palabra griega que se traduce como santos y que significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, religioso, o también puede querer decir consagrado. Muchas veces hemos hablado de este sentido de consagrado. Es santo, es apartado para el servicio de Dios, ¿no? Consagrado es lo mismo, ¿vale? Sí, que se le ha dado una entidad de algo sagrado. Y el Señor nos ha dado a nosotros esa entidad como algo sagrado, algo que es para Él. Eso es lo que significa santos, ¿verdad? Pero también podría significar el hecho de que somos escogidos para una pureza moral. De hecho, la siguiente expresión dice santos y sin mancha. Ámonos, dice la palabra griega, que significa sin defecto. Literal o figuradamente. ¿Cómo tenían que ser los corderos que se entregaban a Dios o los animales que iban a ser consagrados? Sin defecto. ¿Cómo está esperando Dios que aquellos que son sus escogidos sean? Sin defecto. ¿Sí? En el mismo sentido. No de que no podamos tener una cojera o de que si yo estoy ciego ya no puedo ir con él y quiere tener una comunión conmigo, ¿vale? Es un sin defecto, figuradamente, ¿no? Uno dice, si yo no oigo, ¿sí? O yo tengo tantos males, no está hablando de eso, ¿verdad? Por un lado podemos ver que el hecho de que Dios haya tomado la iniciativa de escogernos en la eternidad no nos exime a nosotros de la responsabilidad de conducirnos de una forma correcta, sin pecado, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Sin pecado. Esto tiene que ser el objetivo, ¿no? No hemos sido escogidos y ahora ya podemos seguir viviendo como nos dé la gana, ¿no? Como queramos, ¿no? Como Dios ya nos hizo suyos, me han dicho en la iglesia que hice una oración, ya soy del Señor y que nadie me diga lo contrario. ¿Y qué hago luego? ¿Qué voy a hacer? Lo que sé hacer, lo que me da la gana. Hermanos, no es para esto la elección. El Señor no ha hecho la obra que ha hecho, y ya reflexionaremos en ella, para que nosotros podamos seguir viviendo a nuestra forma, con nuestra mente, con nuestra forma de entender las cosas, ¿no? Él quiere que nosotros vivamos sin dar lugar al pecado, en santidad, sin mancha, dice, que sería la única forma en la que podríamos acercarnos a Dios. Santos, ¿verdad? En el versículo 7 Pablo nos va a hablar de cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, va a hacer una obra de redención, que ya explicaremos despacio todo esto, ¿no? De manera que Él, en su obra, pero esto ya es algo que depende de Dios, que Él haga una obra para que nuestros pecados puedan ser limpios, nuestras vidas puedan ser limpias, para que haya una pureza, ¿no? Pero también es muy trascendente nuestra responsabilidad de esforzarnos por mantener la pureza que Él nos ha entregado. Por cuanto vivimos en Cristo, por cuanto estamos en Él, los cristianos tenemos que expresar el medio en el que vivimos.
debemos manifestar a quién. Si tú vives en Cristo, a Cristo. Esta es nuestra responsabilidad. Tu responsabilidad y mi responsabilidad si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor nos ha escogido es ahora manifestar al mundo a Cristo. El mundo no necesita a nadie. El mundo necesita a Cristo. Y ese es nuestro llamado. Apartarnos nosotros y que brille Cristo, que es aquel a quien el mundo necesita, ¿no? Nosotros debemos manifestarle a Él, dejar que Él afecte todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que queremos, en definitiva, el centro de nuestro corazón, ¿sí? Donde están nuestras creencias más profundas, deben de ser afectadas por Cristo. Esa comunión con Cristo debe de condicionar completamente nuestras vidas. No se trata de saber verdades acerca de Dios. A veces manifestamos o compartimos el cristianismo como si son una serie de verdades que las metemos en nuestra cabeza, las archivamos y ya creemos que ya hemos cumplido. Hermanos, tristemente, con esto que os he dicho que escuché, la clase que escuché ayer, estas personas, ¿vosotros creéis que pensaban que iban al cielo? Todos estos que luego se vestían una máscara aquí y se dedicaban a matar, a quemar a otras personas. ¿Creéis que creían que iban al cielo? Sí creían que iban al cielo. Les habían dicho que eran salvos, que eran especiales para Dios. ¿Estaban viviendo en Cristo? ¡No! No puede ser que vivan en Cristo personas que se dedican a odiar a su prójimo, a matar a su prójimo. No puede ser que vivan en Cristo. Pero tenían una serie de ideas, de pensamientos, tenían un lenguaje cristiano, tenían unos himnos que cantaban el domingo que eran cristianos. Y declaraban las verdades que nosotros declaramos. ¿Cuál tiene que ser la diferencia? Nuestras vidas tienen que reflejar a Cristo. No importa que vayas el domingo a la iglesia. No es esa la salvación. Y muchas veces yo creo que el pueblo de Dios está lleno de gente que cree que porque el domingo va a la iglesia ha cumplido. Y ya creen que son de Cristo. La palabra dice que cree en Jesús y será salvo. Claro, ¿cómo no voy a creer? ¿En qué crees? ¿En una idea? Pues te voy a desengañar. Y lo quiero hacer para que puedas conocer a Cristo. No es la idea de la salvación la que te salva. No es la fe en una idea, en un pensamiento. No es meter una idea en la cabeza y repetirla con la boca. No es. Necesitas tener a Cristo en tu corazón. Y necesitas estar tú en Cristo. Que tu hablar sea Cristo. Que tu respirar sea Cristo. Que tu pensamiento sea Cristo. Que lo que anheles sea lo que Cristo anhela. Porque si no, no hemos hecho nada. Y el mundo, lo único que va a haber es gente que dice que conoce a Dios y que son especiales. Hermanos y amigos, que nadie os engañe. La fe implica vivir a Cristo. No abrir nuestra boca, oír el doctor a la iglesia. Es creer como Cristo cree, hablar como Cristo habla.
pensar como Cristo piensa. No es religión. Tener ideas en la mente es religión. Hablar como los cristianos, que hemos hecho un lenguaje que la gente no sabe repetir, que luego se mandan en los WhatsApps o ponen en el estado, bueno, ya no sé exactamente lo que es el estado, pero en el cacharro ese, el círculo ese que aparece cuando mandan los mensajes, ¿no? Y dicen que Dios, y que Dios, y que Dios. Y a veces uno dice, ¿cómo? ¿Pero esta persona es creyente o qué? No, no es eso lo que nos salva. Necesitamos necesitar a Cristo. Necesitamos necesitar a Cristo. Necesitamos necesitar a Cristo. Solo así podremos buscar primeramente el reino de los cielos. ¿Os acordáis que nos decían esto? Yo sé que muchos se quedaron con la frase las añadiduras. ¿Os acordáis? Que nos enseñaba Marcela. Que la palabra dice que busquemos primeramente el reino de los cielos. Cristo es el reino de los cielos. Cristo es el reino de los cielos. Cristo es el rey de los cielos. Busca a Cristo. Y todas las demás cosas se te van a dar porque están en Él. Pero ¿cuánto nos cuesta? Porque siempre estamos pensando en qué quiero, qué pienso, qué me gusta. Miramos a nuestros niños y qué queremos que sean. Decirme un pensamiento normal. Médico. Quiero que sea médico. ¿Para qué? Para que gane mucho dinero. Abogado, yo creo que es el bueno. ¿Qué? Abogado. Notario. De la firma es el que sale. ¿Eh? Empresario. Futbolista. Yo creo que todavía en youtuber cuesta a la gente pensar que soy el oído más eso, pero algunos, los niños lo piensan, lo anhelan. Ese es el deseo que hay en nuestro corazón. Ese es el deseo, no nos damos cuenta, pero es eso lo que estamos diciendo a nuestros hijos. Hermanos, has dicho el fútbol, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de venir al culto para ir a verles al fútbol? ¿Qué le estás diciendo a ese niño? Sí, hijo, el fútbol es importante. ¿Qué les estamos transmitiendo? ¿Qué les estamos transmitiendo? Gana, hija, gana, trabaja mucho, porque es muy importante el dinero, que te va a dar la felicidad. Y si no te atreves a decirle eso, que Dios es proveedor. Y le metes a Dios por ahí por la mitad, a ver si calza. ¿Hace cuánto tiempo ya no ibas a la iglesia? ¿Qué le voy a hacer? El Señor lo único que me da son los fines de semana. ¿Qué? Dios prohíbe que trabajemos el sábado. Aunque nosotros lo celebramos el domingo. Y no me quiero meter en eso. Pero Dios dice, no, ese día me lo das. Pero decimos que queremos en Dios. Y nos agarramos a ese trabajo como que es la bendición de Dios. ¿Quién te crees que te ha dado ese trabajo? ¿Lo crees? Pero yo te digo que no. ¿Cómo te va a dar Dios lo que te ha dicho que no hagas? Dímelo. Pero no me sale otra cosa. Espera, confía. Es que la confianza es confianza. ¿Qué es esperar? El Señor trabaja. Pero vivir en Cristo, hermanos, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? A la iglesia. Ya no estoy hablando de la calle, estoy hablando de la iglesia. ¿Cómo nos cuesta vivir a Cristo?
pensar como Cristo, caminar como Cristo y saber confiar en lo que el Señor ha dicho. Nos cuesta una barbaridad la obediencia. Solo así podremos buscar el reino de Dios y su justicia. Solo así podremos vivir vidas santas y sin mancha. Es que es la única forma de ser irreprensible. La única forma de ser irreprensible. Viviendo y disponiéndonos y diciendo, quiero vivir como Cristo, quiero vivir como Cristo, quiero ser como Cristo, quiero que Él sea en mí. Él es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Y ahora nos toca a nosotros serlo. Ir al matadero como corderos, hermanos, es lo que el Señor está esperando de nosotros. Que tomemos nuestra cruz y vayamos al matadero. Yo quiero, pero lo que tú quieres. Pero es que yo quiero, pero lo que tú quieres. Y matar ese yo quiero, y matar ese yo quiero, y matar ese yo quiero. A mí me interesa. Y matar una y otra vez, a la cruz. Igual que Cristo, a la cruz. Debemos ser conscientes que aunque Dios nos ha escogido, Él nos da libertad para elegir y actuar independientemente de Él. Nos gusta esto, ¿verdad? ¿O no? ¿Nos gusta esto? Es un privilegio, pero ¿sabéis una cosa? Esto es una gran responsabilidad. Ahora termino, perdonadme. Sabemos que esta será la batalla que libraremos durante el resto de nuestras vidas. Esa libertad que tanto ama Dios, porque nos la ha entregado bien, nos va a tener siempre en un tira y afloja, ¿no? Conseguir que esos deseos engañosos el enemigo susurrará continuamente delante de nosotros. Aquellos que nuestra alma caída venía deseando, las mismas cosas que nosotros veníamos deseando antes de conocer a Cristo, nos tiran. ¿Sí o no? Seguimos pensando muchas veces como pensábamos antes. Con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y el perdón que a través de Él se nos concede, tenemos asegurado, voy a decir, esa condición de santidad y de pureza. Pero yo creo que aquí está hablando de algo más. No podemos descansar en esto para no esforzarnos en hacer nuestra parte. La pureza o una vida recta no son una opción para nosotros, hermanos. No son una opción para nosotros. Son nuestra responsabilidad. El motivo por el que hemos sido escogidos. El motivo por el que hemos sido escogidos. Para ser santos y sin mancha. Y solamente aclarar, antes de terminar, que vivir una vida santa y sin mancha no es una vida de opresión. No es una vida centrada en primera regla, segunda regla, tercera regla, cuarta regla, ¿verdad? Que algunos igual resumen o piensan que el cristianismo es una relación de reglas, esta la he cumplido, y esta fallado, o sea, y todo, ¿no? No es un vivir compulsivamente haciendo buenas obras para que, a ver si alguna le agrada a Dios, ¿no? La clave de vivir en Cristo es nuestra comunión con Él. Te anhelo, Jesús, y necesito estar contigo. La santidad es ni más ni menos que el fruto de buscar agradar a ese Dios. Yo pensaba, ¿qué me motiva a las obras? Yo quiero que mi Padre esté feliz mirándome, ¿no? El ser agradecido con aquel que nos ha amado también.
Esa es la santidad. Fruto de ser agradecidos y fruto de que nosotros sepamos amar aquel que nos ha amado. Señor, gracias, muchísimas gracias, Señor, por tu obra de amor. Señor, yo sé que nos cuesta, Señor, que esta verdad penetre en nuestras entrañas y nos sane. Pero te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que mis hermanos o personas que todavía no te conozcan, Señor, reflexionen en esto, Dios, y sean sanados, y traiga sanidad, Señor, y traiga sanidad, Señor, trae sanidad a nuestros almas, Señor, que no nos importe el mundo, que como tú me dijiste hace tantos años, a ti que te importa, y a mí no me importa ya, Señor, lo que diga la gente de mí, Dios. Quiero escucharte a ti. Quiero escucharte a ti. Porque me has pensado y me has amado, Señor. Te amamos. Te amamos.